Buenas tardes para todos. La Alcaldía de Medellín recuerda a todos los asistentes que el presente evento es de carácter público y es financiado con recursos del municipio de Medellín. La Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 13ª Parada Juvenil de la Lectura en la Casa de la Literatura San Germán, un encuentro ciudadano que realizamos en asocio con la Biblioteca Pública Piloto. Los invitamos a seguir las redes sociales de la Secretaría de la Cultura. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y @fiestalibro en Twitter e Instagram. Los invitamos también a usar el hashtag Parada Juvenil y el hashtag Las Palabras para mantener la conversación en el entorno digital e invitar a otros a ser parte de la experiencia de los eventos del libro. Por su parte, en Facebook, Instagram y Twitter pueden encontrar las redes sociales de la Secretaría de la Juventud como @JuventudMed. Queremos contarles que en la 13ª Parada Juvenil de la Lectura estaremos haciendo registro fotográfico y audiovisual. Este material hará parte del archivo oficial del evento y la propiedad intelectual es de la Alcaldía de Medellín, por lo que podrá ser utilizado en piezas físicas o digitales en algún otro momento. Si no desea ser registrado, comunícalo al equipo organizador o en el puesto de información. Damos inicio así al Laboratorio Libertad, Consejo Municipal de Juventud y el Regreso de la Democracia Joven. Este espacio será moderado por la politóloga Luisa López, quien conversará con José David Medina, ex consejero municipal de Juventud, Laura Alango Alegría, integrante de la Plataforma de la Juventud, y Alejandro Materrera, secretario de la Juventud de Medellín. Bienvenidos y adelante, Luisa. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Antes de empezar la conversación, queremos contarles que esta se desarrolla en el marco de varias conversaciones que vamos a estar llevando a cabo desde la Secretaría de la Juventud, en las que queremos poner a circular la palabra alrededor de los consejos municipales de juventud, que son espacios muy importantes para la participación de los y las jóvenes en toda la ciudad. Estos consejos no se elegían hace 10 años y pues este año, el 28 de noviembre, se llevará nuevamente a cabo la elección. Son escenarios que buscan principalmente articular a las juventudes entre ellas y con la administración, ¿cierto? Llevar a la administración sus agendas, sus sentires, sus objetivos, sus proyectos de vida y darles pues como espacio adentro de la institucionalidad. Entonces, en este primer espacio queremos hablar un poco de qué son los CMJs, para qué sirven, qué le van a traer a las juventudes de Medellín y ya como mencionaron ahora, vamos a estar conversando con Alejandro Mata, secretario de la Juventud, Laura Arango de la Plataforma de Juventudes y José Medina, ex CMJ. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con cómo creen ustedes, desde su quehacer, desde su vivencia como jóvenes o ex jóvenes también, que los jóvenes de la actualidad pueden incidir desde este espacio que es el Consejo Municipal de Juventud. Entonces, si quieres, empieza Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, especialmente a toda la ciudadanía juvenil. Muchas gracias. Yo creo que es primero empezar como festejando que estemos acá. Hace un año tuvimos que hacer la parada juvenil. Aquí está Sebas agradeciéndole que el año pasado lo lideraste, otra vez este año, y de nuevo estar aquí ya viéndonos las caras. Allí se está haciendo la audición de Semana de la Juventud, abajo hay jóvenes comprando libros, leyendo, es como que volvemos otra vez al curso de las cosas, a vernos, a acariciarnos con las palabras, volver a conversar, inclusive a volvernos a interpelar un poco con las cosas que hemos estado viviendo durante los últimos meses, el último año y medio, así que la verdad me siento muy contento de que estemos de nuevo viéndonos a la cara y conversando. Sobre específicamente el CMJ, yo quisiera como ser cauteloso porque evidentemente como secretario de la Juventud me toca tener como la máxima ecuanimidad sobre las apuestas juveniles, pero sí dejar un mensaje claro. Yo creo que los consejos municipales de juventud
ahorita José nos contará mucho sobre eso, han sido espacios históricamente donde las juventudes han logrado generar acuerdos éticos en torno a la vida, a la convivencia, en torno a la descriminalización, la ruptura de esas estigmatizaciones históricas que se han volcado sobre las identidades y las estéticas juveniles. Siempre alrededor de los CMJ, no solo el acto electoral, sino todo lo que lo precede, han sido los momentos o los espacios oportunos para empezar a revertir la naturalidad de lo cotidiano o la inercia del pasado que muchas veces nos ha legado violencia. Entonces, más allá del acto electoral, yo creo que todo lo que supone los escenarios de participación juvenil nos van a arrojar a la posibilidad de empezar a de nuevo retomar acuerdos de vida, acuerdos éticos en torno a la convivencia. Para mí esa es la agenda más importante, la agenda directamente relacionada con la agenda de la vida, la convivencia y la diversidad. Lau, dale tú. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por invitarme al espacio y también por tener presente a la plataforma de juventud como parte del subsistema municipal que también va a acompañar el CMJ durante los siguientes años. Bueno, como joven y como integrante de la plataforma, valoramos mucho que este espacio vuelva a surgir, que este espacio vuelva a tomarse también la palabra, las juventudes de Medellín y de todo Colombia. Esperamos que como jóvenes y como, no sé, como ciudadanía nos podamos articular con este espacio de máxima representación de juventudes que va a ser el Consejo y creo que una opinión o una voz que traigo también a este espacio es que si bien el CMJ va a ser ese máximo espacio de representación juvenil, las demás instancias de participación juvenil también queremos estar en constante articulación con estos que van a ser nuestros representantes. Entonces esa es como mi visión primaria del Consejo y estamos también muy felices que vuelvan estos espacios para la ciudad y para las juventudes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar sobre el CMJ. Muy encantado como de la posibilidad de pensar también en retrospectiva lo que significó haber sido consejero en un momento de la ciudad tan complejo. Yo tenía apenas 15 años recién cumplidos. Como muchas ilusiones y siento que también una mirada muy particular de la ciudad. Me parece muy crucial que hoy se vaya a elegir de nuevo el CMJ o que se celebren encuentros como este, como la Parada Juvenil de la Lectura, porque sin duda uno de los mayores impactos que un CMJ puede tener o un espacio de encuentro como el que nos convoca hoy es la oportunidad de romper con unas dinámicas de exclusión donde no hay cabida para ninguna disidencia, ninguna voz, ninguna palabra que se atreva a imaginar la ciudad con otro rumbo, ¿no? Y creo que hoy se invite a conversar y a elegir un nuevo CMJ abre el espectro a pensar cómo las juventudes de Medellín pueden lograr mayores niveles de inclusión, pero sobre todo de construcción de la misma ciudad, que ya de por sí creo que es un acto esperanzador. Bueno, muy ligado como a lo que estaba diciendo José, quiero que él nos cuente también cómo fue el CMJ y cómo incidió en ese contexto particular de su surgimiento. Cierto, sabemos que a principios de la década de los 90 Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo. En ese contexto los jóvenes éramos vistos bien como víctimas únicamente de esta dinámica de conflicto o como victimarios, ¿cierto? Y muy poco se ponía desde la institucionalidad la voz de los jóvenes también en lo público. El CMJ fue justamente una de las reivindicaciones de los jóvenes en este sentido. Entonces quiero que José nos cuente un poco, digamos, cómo fue la irrupción de este espacio en la ciudad en ese momento. Gracias, Luisa. Ocurrió en 1995 la elección, fue un septiembre 28, pero digamos ya se venía hablando años atrás de lo que podría ser
tener una ley de juventud para Colombia o de juventudes y tener CMJs, entre otras, porque esa discusión comenzó en la base de las juventudes, es decir, fueron los mismos colectivos de diferentes ciudades los que empezaron a pensar en la urgencia de una ley de juventud y también de un CMJ. Entonces fue como una suerte de demanda, tenerlo fue una conquista porque la discusión fue escalando de la base a muchos escenarios. Yo siento que en Medellín había rabia, había dolor, ¿no? Habían muchos duelos sin saldar y también espacios muy negados de conversación. Entonces, muchos asesinatos, se hablaba de una generación de hombres jóvenes asesinada, desaparecida. Digo hombres jóvenes porque obviamente muchísimas mujeres padecieron formas de violencia, pero en su mayoría fue hombres jóvenes a los que mataron, por lo menos gran número, sin desconocer que habían unas violencias muy graves contra las mujeres jóvenes. Y era muy grave todo lo que había ocurrido y se requerían unas acciones urgentes para tramitar de otra manera la ciudad. Y siento que el CMJ fue apenas una de esas, porque el gobierno nacional se fijó en Medellín por toda esa debacle y creó una consejería de juventud, mujer y familia acá en Medellín que pudiera desde la ciudad sesionar y crear una cantidad de estrategias urgentes para que la ciudad cambiara. Entonces creo que esa consejería, más otras dinámicas comunitarias, instauraron un ambiente de diálogo, un ambiente de conversación y un ambiente muy esperanzador de construcción. Yo siento que se pasó, por lo menos en esa primera década, del horror, del silencio, del llanto, el sinsentido que genera el terror a un acto más esperanzador que era hacer. Toda la gente quería hacer cosas, en todos los barrios se quería hacer y hacer y hacer. Esa cantidad de acciones creo que nos salvaron, fueron como el movimiento que se necesitaba para empezar a construir una ciudad diferente y por lo menos ahí en ese momento de actuar fue que empezó el CMJ en el 95. Siento que fue ese como el primer momento. Sin ahondar mucho, pues como en todas las transformaciones que ha habido, sabemos que económica, cultural, políticamente, la ciudad y las juventudes hemos cambiado un montón en estos últimos 26 años. Ya José nos contaba qué fue el CMJ en ese momento y quisiera que conversáramos también, Alejo y Laura, sobre las juventudes de hoy, qué retos y qué expectativas tenemos con la llegada del CMJ. Yo quisiera como compartirles una perplejidad que por lo menos desde afuera yo tuve la oportunidad de vivir como joven y que lo asocio mucho a lo que estaba diciendo ahorita José, y es ese momento en el que logra crearse ese sistema nacional de juventudes y se empieza como a generar esos espacios de incidencia institucional. Coinciden con el fortalecimiento de los procesos sociales, barriales y comunitarios de muchas de las comunas y los corregimientos, que permitió que esos liderazgos fueran los que tomaran la palabra. Y uno se acostumbró a ver a esos jóvenes hace 30, 35 años ocupando espacios de diálogo directo con secretarios, con secretarias, con funcionarios del gobierno nacional, departamental. Pero pasa algo, o por lo menos en mi sentir, y es que empiezan ya en su curso de vida esos líderes y lideresas juveniles empiezan a convertirse en actores juveniles. Y ese tránsito en ser actores juveniles coincide con la creación de una institucionalidad municipal para la juventud. La oficina, Metro Juventud, la secretaría, y sucede algo bastante especial, que aquellos que fueron los líderes hoy convertidos en actores, se abrogaron la capacidad de ser los intérpretes de los jóvenes en la ciudad. Yo creo que ahí hay un tema para hacer clic, ahí hay un tema para empezar a decir en qué momento pasaron de ser los jóvenes líderes
a abandonar ese espacio y los actores juveniles se arrogaron la capacidad de empezar a interpretar a los jóvenes. Y ese modelo de gobernanza de la juventud de la ciudad de Medellín todavía está vigente. Y me parece que es algo que están experimentando los jóvenes y se asocia con la movilización juvenil. Porque también estamos experimentando como, de nuevo, no queremos intérpretes. Los jóvenes están en la calle movilizándose, tratando de llegar a los consejos municipales de juventud para ser partes de los diálogos, que es más o menos lo que estabas contando, José, que sucedió en ese espacio de creación de una institucionalidad para las juventudes. Coincide mucho con la falta de elección de los CMJ. La falta de elección de los CMJ fue deteriorando los liderazgos juveniles. No es que no existan, sino que empezaron a perder la capacidad de incidencia y claro, ese lugar fue ocupado por algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es una expresión de los juventólogos. Yo ni sabía que eso existía. Claro, ahora tenemos juventólogos y los jóvenes están caminando las calles y yo prefiero que sean los jóvenes los que hablen y no los juventólogos. Digamos que lo asociaría de lo que han vivido los jóvenes, es como esos picos de estar protagonistas, luego quedan como atrás y salen los intérpretes. Yo creo que la sociedad, especialmente la de Medellín, se cansó de tener intérpretes. Yo creo que lo que necesita es protagonistas y que los protagonistas sean las juventudes. Bueno, en línea con lo que decía Alejo, me suena mucho el tema de las juventudes y de la representación. Entonces, a veces, y cuando empieza pues todas esas juventudes y todo el estallido social en ese entonces, en los 90, de ser los jóvenes quienes se toman la palabra, quienes ellos desde su objeción de conciencia dicen no más, no vamos con esto no lo vamos a negociar, no vamos a negociar nuestras vidas, no vamos a negociar nuestras juventudes. Entonces yo creo que es muy valioso ese primer momento de las juventudes de los 90 que impulsaron y que son un ejemplo y que son también un motivo para las juventudes que hoy estamos sentadas acá en este tipo de espacios, buscando también tener una voz y que más una voz, tener también voto dentro de esas decisiones que se toman a nivel ciudad. Entonces, la importancia de las juventudes ha ido aumentando cada vez más con los años, pero no podemos negarnos que a veces se ha visto como fracturada. Por ejemplo, cuando se reactivó la plataforma en el 2014, que tuvo que volver a desactivarse por múltiples amenazas que hubo a los jóvenes y las jóvenes que estaban en esos espacios. Entonces, es de admirar también cómo los jóvenes, a pesar de las múltiples amenazas y que siempre han querido callarnos, hemos sido resilientes y creo que también hemos vuelto con toda. Hay muchos jóvenes de ese entonces que ahorita ya están en sus 26, en sus 27, en sus 28, pero que siguen preocupados por esos temas de juventud y que no olvidaron también de dónde han venido. Y en cuanto en línea a lo que dice Lu, sobre los retos, creo que resalto es como la articulación y la representación que van a tener estos consejeros y entonces cómo vamos a hacer para que los múltiples sectores que representan las juventudes o que conforman las juventudes desde su diversidad se van a articular y van a llevar cada una de esas necesidades a ese espacio de representación. Ya lo mencionaban Laura y Alejo un poco, y es que si bien no se eligen consejos municipales de juventud en la ciudad hace 10 años, pues los jóvenes no han desaparecido de la escena pública, ¿cierto? Y de la discusión pública. Quería preguntarles también a todos, pues José creo que también tendrá cosas que decir, ¿cómo participan y cómo se movilizan los jóvenes en la ciudad de Medellín hoy? No solamente atendiendo a la coyuntura particular de movilización de los últimos meses, sino en estos años los jóvenes cómo se organizan, cómo se movilizan, cuáles son sus agendas, qué tienen por decir cada uno desde su lugar. Lau, no sé si quieras empezar tú. Bueno, yo creo que nos movilizamos de muchas maneras, porque cada joven es un mundo y cada joven tiene su manera de expresarse y de movilizarse. Desde quienes estamos aquí en estos lugares teniendo una voz, hasta aquellos que están detrás de una pantalla movilizándose desde su estudio, desde su familia, desde su contexto social y de amigos. Entonces, siempre desde que he estado en esos espacios de representación, que yo comencé siendo líder estudiantil,
yo resaltaba mucho el trabajo pues de todos los jóvenes y las jóvenes como, pues, como líderes innatos, que desde lo que ellos hagan y desde el contexto en el que ellos se encuentren, ellos están incidiendo y se están movilizando como juventudes, independientemente de si están en un espacio de representación o no. Entonces, eso pues lo valoro mucho como esa movilización y creo que es algo que también debemos empezar a ver todos y todas, como los jóvenes también no simplemente pueden movilizarse desde esos espacios, sino desde sus mismos espacios con su familia o amigos o la academia. También creo que nos hemos movilizado desde las comunas. Me resalto mucho el trabajo que hay por comunas y las diferentes organizaciones que han surgido a partir de las necesidades que esa comuna ha tenido, y entonces como los jóvenes se han tomado la palabra, se han tomado los espacios y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a darle solución a esta necesidad? Y es ahí donde nacen también todos esos colectivos, organizaciones juveniles que trabajan por el bien y también para darle como solución a esas necesidades respectivas que tiene cada comuna o cada barrio. Entonces creo que desde ese sentido, aunque ellos no tengan visibilidad en toda la ciudad, la tienen en su entorno y para su entorno ellos son unos héroes. Entonces resalto mucho también ese liderazgo juvenil que hay en las comunas y también lo resalto como una manera de movilización juvenil. José, dale tú. Bueno, tremenda pregunta porque creo que hay un panorama de distanciamiento abismal entre muchas de las formas de organización con la institucionalidad, con el empresariado, pero corresponde con unos 8 o 10 años de debilitamiento de la participación en Medellín, creo que más por las apuestas de las últimas alcaldías. Por eso es que también celebro que en esta secretaría se hable desde ese lugar del CMJ como un lugar tan transformador o tan retador, porque creo que hoy en las agendas las juventudes conciben el poder, conciben la profundidad o el sentido de la participación, temas que antes daba temor poner en lo público y que corresponden a una cultura política, pero no solo a una cultura política, sino al lugar histórico de las juventudes en el país. Y creo que en los últimos 10 años el movimiento estudiantil, por ejemplo, se acercó a unas maneras de organizarse, de ponerse en el espacio público, de hacerse visibles y de conquistar temas que hace por lo menos 50, 60 años no se veían en la historia reciente de la participación. Y creo que ese actor que se erige en la ciudad, en el país, movimiento estudiantil, situaciones tan difíciles como la paz, ponen de frente la urgencia de unos cambios y hay unas juventudes más sensibles, más conscientes y con mayor capacidad de irrumpir en la historia con agendas propias como esa, por ejemplo, que es tan profunda. Pensar ya en el poder, en lo que significa organizarse, en lo que significa juntarse, es muy interesante. Creo que hay unos retos que se exhiben y es cuáles son las formas y los mecanismos de participación y de organización. Hoy asistimos a unos que desconocíamos o que, digamos, tienen una capacidad muy fuerte de impactar también desde lo efímero. Hay una sensibilidad muy fuerte en lo juvenil por las diversidades, por la condición humana, preocupa mucho la condición humana y el rumbo del país. Por eso es que también lo ambiental se pone en primer plano y creo que hay una sensibilidad también muy profunda de dialogar frente a la necesidad de un diálogo y de no construir solos. Entonces es una juventud más atrevida que por un lado comprende la necesidad de la autodeterminación y la autonomía en sus dinámicas organizativas, pero también la urgencia de poner esas dinámicas organizativas en diálogo con el empresariado, con las institucionalidades. Entonces no temen por lo menos ya llegar con unas discusiones propias a lo público, que creo que el paro por lo menos nos ha mostrado eso también, ¿cierto? No, José estaba hablando del tema del diálogo y digamos que yo sigo estando como conmovido con el tema de que hace rato no nos encontrábamos y desde que llegué lo estoy
pensando. Claro, cuando llegamos todo el equipo de la Secretaría de la Juventud, el año pasado dijimos, la impronta es escuchar, la impronta es ser orejones, la impronta es hablemos y escuchemos y escuchemos y escuchemos, y parece ser que no fue posible. Y entonces tengo por ahí 1000 cosas para decir, pero voy a empezar a tratar de ser un poco más ordenado, la sugerencia que me han dado, pero voy a decirles algo. Yo creo que una de las experiencias individuales cuando yo fui joven es que uno como que yo no sé si les pasó a ustedes, a mí, o seré yo el único loco, yo pensaba que lo que había fuera de mi mente era una proyección de mi mente, que uno está sumergido en un solipsismo egoísta supremamente profundo, pensando que el mundo no existe, que soy solo yo. Pero cuando el mundo le empieza a uno a resistir y uno empieza a sentirse incómodo con el mundo, las desigualdades, los espacios de diálogo cerrados, las ausencias permanentes del Estado en algunos temas de educación, salud, en temas históricos que hemos reclamado, uno empieza a decir, bueno, esta vaina como que no me gusta, hay algo afuera de mí que es bastante incómodo y uno empieza a resistirle a esas incomodidades, pero esas resistencias uno se da cuenta que solo no puede. Vamos, la experiencia más importante como joven, ya no lo soy, pero cuando fui joven, era advertir que solo de la mano de mis compañeros y compañeras podía hacer la transformación. Digamos, como que el momento de la juventud que yo más disfruté fue eso. Y yo creo que eso hace la juventud de diferentes maneras. Aprenden a generar lazos y por eso a nosotros nos gusta tanto decir la juventud teje en vida. Las juventudes son tejedoras. Por eso decimos juventud que teje vida, porque reconocemos que son los jóvenes de diferentes formas en los territorios que van tejiendo. Y van tejiendo a pesar de la administración, y van tejiendo a pesar de lo público. Y en eso quiero también decirles sobre las nuevas formas de participación, y es que los jóvenes no solo participan en un espacio como el CMJ, no solo en la plataforma, por ejemplo, no todos los jóvenes tienen esa concepción tradicional del talento, ¿cierto? Hay muchas personas, muchos jóvenes que obedecen a diferentes estilos de vida que no necesariamente son el reconocimiento público y tienen mucho talento. Y a eso voy para decir las nuevas formas de participación que inclusive perviven a pesar de las administraciones. Yo tengo la sensación, insisto, cuando digo sensación o apreciación es muy subjetivo, y es que hemos sumergido en los últimos 10 años, 10, 11 años, a las juventudes de la ciudad de Medellín, o las hemos infantilizado o las hemos criminalizado. Alejo, no, necesitamos una Secretaría de la Juventud con colores vivos. ¿Y ustedes quién les dijo que los jóvenes solo se ponían verde así fosforescente o amarillo pollito? No, eso los jóvenes se viven y visten de manera diferente. Esa también es una forma de participación que con Lulo hemos hablado. Las estéticas juveniles también son una manera de participar para desafiar el statu quo, la naturalidad de lo cotidiano que nos va imponiendo también unos estereotipos y una criminalización. Y para terminar sobre la intervención sobre las nuevas formas de participación, también advertir algo que han hecho las juventudes, y es inventarse nuevas formas de participación supremamente incómodas para el Estado. Y no me refiero a nuevas formas de participación que usan la violencia, sino espacios de participación, nuevas dinámicas de participación que terminan diciendo, si el Estado no llega, nosotros transformamos la ciudad. Si el Estado no llega, nosotros transformamos nuestro barrio. Si el Estado no llega, nosotros incluimos el enfoque diferencial en nuestras prácticas organizativas. Si el Estado no llega, nosotros nos inventamos un sistema de protección para los niños, niñas, adolescentes, como lo han hecho la Comuna 2 y la Comuna 3, con el liderazgo de muchos jóvenes de la ciudad. Entonces, lo que quiero advertir es que los jóvenes tienen una nueva forma de participación que han advertido que lo pueden hacer a pesar del Estado. Y yo creo que hay ahí una potencia transformadora muy interesante. Ya hemos hablado un poco de esas diferencias con el contexto, digamos, en el que surgió el CMJ, pero hay una particularidad que creo que se repite en los dos escenarios, y es que los jóvenes están en el centro de la movilización social. ¿Cierto? Hace varios años eso no pasaba en el país, estaban los campesinos, estaban los camioneros, estaban otros sujetos movilizándose. Y pues en el 90, a principios de los 90 estuvo la séptima papeleta, el paro nacional de los últimos meses tuvo a los jóvenes en el centro,
con agendas, con repertorios de acción distintos, con formas organizativas distintas, pero siempre los jóvenes en medio. Y esto creo que le pone unos retos particulares a este Consejo Municipal de Juventud que se va a elegir ahora, y quisiera preguntarles también, ¿ustedes cuáles creen que son esas expectativas que las juventudes en general tienen sobre un espacio como el CMJ en este contexto? ¿Va a servir para algo? ¿No? ¿Las formas de organización van a estar por fuera de esa dinámica? ¿Cómo lo leen ustedes? No sé quién quiera empezar. José, tú. Sí, yo creo que siempre el CMJ, desde que se creó, va a ser creo que el quinto o el sexto, ¿no? Tiene un reto enorme y es la capacidad de acercar como universos. El primero es, el CMJ no puede trabajar solo, tiene que trabajar con las organizaciones juveniles de todo tipo, con las más informales, con las más disidentes, con las más disruptivas, con las que estén más alejadas en la periferia, con las que también no crean en la institucionalidad ni en el rumbo del país. Entonces, ese primer acercamiento es intrageneracional entre los mismos jóvenes, porque un consejero, una consejera debe servir también como traductor, como mediador, como mediadora. Y en segundo nivel, acercar esas juventudes a unos diálogos mucho más amplios de ciudad, de comuna, de zona, donde esas juventudes puedan, desde el silencio o desde la exclusión en la que históricamente han estado, tener y recobrar una voz, conquistar esa voz y poderla poner en lo público. Creo que ese reto es enorme y es poder poner las voces de las juventudes y las visiones de ciudad en lo público y lograr que tengan incidencia, que tengan una potencia constructora, transformadora, pero también, por ejemplo, como CMJs, se puede convocar al empresariado, al sector académico, crear y promover plataformas de trabajo multisectoriales, intersectoriales, intergeneracionales, dialogar con el mundo más adulto, con el mundo que siempre le ha negado esa voz, es decir, con los sectores que excluyen. Ahí creo que está la principal batalla o agenda, y es en cómo desde un CMJ se tejen diálogos y se tejen conversaciones entre quienes nunca han tenido la capacidad de conversar. Entonces, poder visibilizar esas realidades juveniles en esos escenarios donde no hay un lugar para ponerlas, creo que puede ser una gran acción de los CMJs. Bueno, creo que hay que resaltar que hay una parte de las juventudes que está como muy a la expectativa de este CMJ, y hay otra parte de las juventudes que desconoce ese tipo de espacios y que también desconoce el subsistema de participación y que también no participan. Entonces, creo que en ese sentido hay que pensar en todas las posibilidades y pues en las juventudes en general y sus maneras de participar, y también de esas juventudes que aún no conocen estos temas y que no tienen pues acercamiento e incluso interés en ellos. Entonces, el reto también es cómo les vamos a llegar, cómo esos representantes de esos MJs van a llegar a los jóvenes que no tienen conocimiento de estos temas, de ese subsistema, de las maneras de participar, de las maneras de ser jóvenes, y también cómo van a convocar y cómo van a posibilitar esos espacios de participación juvenil y desde qué temáticas también las van a hacer, porque son muchos los sectores que hay dentro de las juventudes y son muchos los intereses que deben ser cubiertos dentro de este CMJ. Entonces, algo que también resalto es que ya no están los mismos en esos espacios de representación, sino que también se van uniendo otros actores distintos, jóvenes también, que se unen a lanzarse por listas independientes, por movimientos, jóvenes que antes no veíamos en ese tipo de espacios, pero que se han animado también a sumarse. Ya les dejo a la imaginación qué sectores y qué actores se quieren unir también a esos espacios de representación, y también por qué en este momento ellos quieren hacer parte de ese tipo de espacios. ¿Qué ha pasado históricamente que no se le han escuchado y que en ese momento están en un auge de necesidad, que entonces ellos la única opción que ven es estar en ese espacio para poder llevar esas ideas y esas necesidades que sus sectores o sus comunidades tienen? Bueno,
El espacio también del CMJ genera una incomodidad y también quienes participan y van a participar de él. E incluso cualquier espacio de representación juvenil o de participación juvenil genera comodidad a la institucionalidad, o al gobierno, o a las instancias pues, que representan ya otros intereses. Entonces sí o sí va a generar esa incomodidad, como lo decía Alejo, pero de qué manera entonces también vamos a mediar esa incomodidad que se está generando en esos espacios donde la institucionalidad le molesta que los jóvenes hablemos y que le molesta que los jóvenes también estemos participando y estemos tan activos en nuestras luchas. Incluso con lo que dice Lau, es hasta, a mí yo lo veo como una virtud, que el CMJ sea incómodo. Para los que somos así medio hiperkinéticos, que todo el tiempo estamos así medio ansiosos y moviéndonos, cuando uno empieza a sentir la inercia, uno dice, bueno, algo está pasando, ¿cierto? Entonces, yo veo como una virtud que los CMJ sean incómodos. Y en esto quiero también ser un poco incómodo. Y es que creo yo que el etos del CMJ no puede ser exclusivamente la juventud. ¿A qué me refiero con esto? Ser joven es un momento de la vida, es solo un momento, muy importante porque es de 14 a 28 años, pero lo importante son las agendas públicas que se tejen en esos espacios. Digamos, no es porque yo creo que es ahorita tejiendo todo lo que hemos hablado, nuevas formas de participación, nuevas maneras de estar en el espacio público, nuevas voces que van construyéndose sujetos colectivos como el feminismo, el ambientalismo, las juventudes. Todos esos espacios tienen que empezar a llenarse de un contenido de agenda pública de manera tal también que haya una continuidad. Y ahí la reflexión que yo también le hemos propuesto este año y medio, también siendo un poco incómodos con ciertos escenarios de participación juvenil, es, venga, hay también que mirarse hacia adentro, hacer una autocrítica. La formación de liderazgos tiene que tener enfoque de género. La formación de liderazgos no puede reproducir modelos adultocéntricos. La generación de liderazgos jóvenes tiene que conectarse con los reclamos históricos de desigualdad social. Si solo llegan unos jóvenes a unos espacios de participación porque no tienen transporte, venga, los que llegamos, ¿por qué no llegaron los otros? Hay una normalidad de decir, eso es culpa de la administración. Sí, a nosotros nos corresponde una responsabilidad. Pero ¿qué esperaría yo que suceda con el CMJ? Uno, que las agendas de la ciudad se pongan en el CMJ. No solo es decir los jóvenes no tienen voz, hay que decirlo, pero hay que decir no tienen voz ¿para qué? No tienen voz para poder decir falta más educación pública, gratuita, universal. Necesitamos que pongan la voz sobre los jóvenes sordos que no han tenido la oportunidad de que todas las instituciones de educación superior tengan exámenes diferenciales para ellos. Es decir, no es solo que se constituya, porque eso ha pasado mucho, y es que se empieza como a comercializar la juventud o a sexualizar la juventud y se pierde la agenda pública y política de las juventudes. Entonces el CMJ tiene un reto mayúsculo, porque quienes van a ser los líderes y lideresas del CMJ van a tener también que tener en la espalda el peso de hace 10 años no están y tienen que mirar dónde están los que estuvieron antes, porque los que estuvieron antes siguen en los procesos sociales, barriales y comunitarios. El reto es que el CMJ no se vuelva un espacio adultocéntrico, en donde simplemente se quede en una agenda muy pequeña. Tiene que ser una agenda muy grande, pero la agenda la ponen ustedes, la juventud, no la puede poner la administración. Para finalizar, conversamos durante todo este rato alrededor de que los jóvenes somos diversos, ¿cierto? En identidades, en posturas políticas, en perspectivas ideológicas, religiosas y en formas de participación, ¿cierto? Existen unas instancias legalmente reconocidas, que están la Asamblea de Juventudes, la Plataforma de Juventudes y el CMJ, pero también otras formas de organización menos formales, por llamarlo de algún modo, que desde la Secretaría también reconocemos. Y quiero saber primero que José nos cuente cómo fue la relación del CMJ con estos otros espacios de organización y participación juvenil, y Alejo y Lau que nos cuenten cómo se imaginan o cómo creen que debería ser esa relación entre el CMJ y las demás instancias de participación. Entonces, no sé, que empiece José para que nos cuente cómo fue.
Bueno, en ese momento no existía Secretaría de Juventud, sino que se llamaba Oficina de la Juventud y fue un actor muy importante porque acompañaba al CMJ. Lo que pasa es que el primer CMJ, y creo que muchos de los CMJs cayeron en un lugar como el que describías, Alejo, que era primero en convertirse a sí mismo en una organización que trabajaba hacia adentro para reproducirse y no hacia afuera, entonces se distanció mucho de la ciudad. Es decir, se pensó tanto hacia adentro que se volvió adultocéntrico. Además pasó una cosa y es que el rol de los partidos fue determinante porque existía partido liberal, partido conservador con todas sus alas y llegaron a copar el CMJ, a ofrecernos dádivas, a tentarnos, ¿no? a involucrarse mucho en la orientación. Ahí la secretaría o en ese tiempo la oficina fue muy importante. Pero eso también hizo que el CMJ se distanciara a sí mismo de la administración. Y yo le contaba una anécdota a Luisa, a nosotros nos dieron un carnet como consejero juvenil y ese carnet no nos servía para nada. Nosotros llegábamos a la alcaldía de la Alpujarra y con ese carnet no podíamos ingresar a la Alpujarra, entonces lo escondíamos porque el alcalde Sergio Naranjo no quería mucho el CMJ, entonces siempre la pelea era como de regálenos una sede, déjenos hacer cosas, denos financiación y pues que el carnet sirva para algo y nos deje entrar. O sea, era tan mala la relación del CMJ con esa alcaldía que ni siquiera podíamos utilizar la Alpujarra, no podíamos llegar allá nada, había mucho distanciamiento. Y un ejemplo, miren, el segundo CMJ generó concejales, secretarios de despacho, un alcalde, por ejemplo, Fico salió del segundo CMJ, Santiago Gómez, que fue su secretario de gobierno, salió del primer CMJ, luego estuvo en el segundo. Es decir, el CMJ se convirtió también en un escenario de mucho aprendizaje frente a cómo participar políticamente y quizás esa perspectiva le dio otra orientación y siento que se alejó mucho de las bases, es decir, de esa construcción de una agenda pública de ciudad. Entonces creo que para relacionarse con muchos actores el CMJ va a requerir, el que se elija, tener la capacidad de moverse en diversos escenarios, pensar mucho la ciudad, construir mucho con todas esas formas de organización para que sean muy complejas las formas de relacionamiento, muy profundas y muy ricas en pensar el país, en pensar la ciudad y en no permitir que el discurso y el relato principal se lo pongan los partidos políticos. Los partidos políticos habría que pensar cuál va a ser el rol de los partidos en este CMJ para que no caigan lo que cayeron los otros, que fue como irnos distanciando de esa Medellín y esas juventudes que tenían pues en últimas el sentido fundamental, pero que de pronto cometimos ese gravísimo error histórico que ojalá tenga la oportunidad de pensarlo desde antes. ¿Sí? Bueno, desde la plataforma y como joven integrante de la plataforma, fue muy difícil recibir la llegada del CMJ por todos los miedos y los mitos que hay pues alrededor de esas dos instancias del subsistema. Entonces decían que si el CMJ se instalaba, la plataforma ya iba a desaparecer o no iba a tener la misma importancia y ese mismo impulso que tiene en este momento. Eso es una idea que se está generalizando mucho también en los jóvenes que hacen parte de la plataforma y los que no hacen parte de ella también. Y también como secretaría y como jóvenes y como alcaldía de Medellín, ¿qué estamos haciendo para no fomentar estos miedos y estos mitos alrededor de la plataforma y el CMJ? Porque son dos instancias sumamente importantes y que se necesitan mutuamente y que además tienen esa otra gran instancia que es la Asamblea de Juventudes y esas otras instancias de las organizaciones juveniles y sociales que pues sin ellas no tendría ningún sentido el CMJ o para qué se instalara, o tampoco tendría ningún sentido nuestro accionar y nuestro hacer como plataforma. Entonces es un llamado también para
quienes no hacen parte de la plataforma pero quieren ser parte del CMJ no se desvinculen ni piensen entonces que como ustedes ya se van a instalar, entonces la plataforma tiene que quedar de lado o no va a tener la misma importancia, sino que antes es promover ese trabajo articulado que deben de tener estas tres instancias del subsistema, sumadas a las organizaciones juveniles que, como dije anteriormente, son el motivo de nuestro quehacer y de nuestro ser también como plataforma, como CMJ y como Asamblea de Juventudes. Y ya para terminar, pues también agradezco mucho y también resalto la importancia de las juventudes y también los jóvenes que se van sumando a esta gran tarea y esos espacios de participación como lo son las juventudes sordas, étnicas, LGBTIQ+, y bueno, todas las que se han ido sumando a lo largo de ese estallido de los 90 y que son sumamente importantes que hagan parte de ese CMJ para que sea lo más articulado y más plural posible. Yo voy a ser muy concreto diciendo, uno, está muy clara dentro del diseño institucional cuál es el rol de las asambleas de juventud, de las plataformas y los consejos. Yo creo que ese es el norte que nos debe orientar a nosotros como institucionalidad. Ahí están, digamos, el hecho de que el 28 de noviembre se elijan los consejos municipales de juventud no sustrae a la plataforma de ninguno de los espacios porque está en la ley estatutaria. Yo les daría esa tranquilidad. Segundo, yo creo que la administración municipal este año y medio ha sido elocuente con la plataforma. El año pasado la plataforma dinamizó la asamblea, estuvimos ahí acompañándolos, igualmente han estado en diversos espacios de participación. La plataforma tiene una delegada en el CTP que fue quien aprobó, desaprobó y hace seguimiento a los planes de desarrollo. Tienen presencia en el COMSE, tienen presencia y diálogo directo con la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría, con muchas secretarías. Y yo creo que el mensaje que inclusive ahorita que Laura está diciendo, cuál es la respuesta de la Alcaldía ante la existencia del CMJ, nos reunimos con ustedes prácticamente 4 veces a la semana, ¿cierto? Entonces la respuesta es, aquí estamos con ustedes, con la plataforma y cuando llegue también. Ahora, yo creo que el CMJ, para finalizar, también representa algo en el sentido más hermenéutico de la ciudad sobre los sistemas de participación. Y yo creo que la llegada del CMJ anticipa el cierre de un ciclo. Se cerraron los ciclos de los juventólogos y empieza el ciclo de las juventudes. Yo creo que eso es lo que significa el CMJ. Muchas gracias a los tres, a los asistentes también. Y nada, para finalizar, invitarles a proponernos conversaciones a este respecto en toda la ciudad. Estamos dispuestos a darlas, a sumarse también a las conversaciones que proponemos desde la Secretaría y a visitar Medellín Joven y las redes donde estamos posteando constantemente información alrededor de la participación y la democracia juvenil en la ciudad de Medellín.